El término therianthrope proviene del griego therion, que significa bestia salvaje, y anthropos, que significa hombre. No tiene nada que ver con una conexión espiritual o una creencia metafísica moderna. Significa, de manera literal, hombre-bestia. Durante siglos, la sociedad asumió que la teriantropía era un simple mito para asustar a los niños o explicar lo desconocido. Se hablaba de hombres lobo en las aldeas de Europa, de nahuales en las selvas de Mesoamérica y de sacerdotes con cabezas de animales en el antiguo Egipto. Sin embargo, cuando se revisan los registros arqueológicos y los textos antiguos eliminando el filtro religioso o supersticioso, aparece un patrón distinto y mucho más físico. No eran leyendas. Eran hombres intentando convertirse en algo más que humanos. Las pruebas más antiguas que se han analizado no dejan lugar a dudas. En excavaciones paleolíticas se han hallado restos humanos que desafían la lógica del rito funerario. Son cráneos de animales depredadores fijados directamente sobre cráneos humanos mediante perforaciones en el hueso. No eran máscaras ceremoniales colocadas después de la muerte para un entierro. Las perforaciones en el hueso humano muestran claros signos de cicatrización y crecimiento óseo posterior a la intervención. Eso significa que el procedimiento se realizó en sujetos vivos. Alguien intentó sobrevivir a la incrustación de un cráneo animal en su propia cabeza. Alguien caminó con el hueso de una bestia unido al suyo por el resto de su vida. En la antigua Grecia, el caso más documentado es el del rey Licaón. La versión que la mayoría conoce es la fábula moral de un rey castigado por los dioses, pero los registros originales describen algo más oscuro. Licaón era un monarca que buscaba fuerza y dominio absoluto sobre su territorio. No quería adorar a lo salvaje, quería ser lo salvaje. El ritual comenzó en el monte Licaón con sacrificios humanos sistemáticos. Se dice que el rey reunía a sus seguidores más leales y les obligaba a participar en una cena donde la carne humana se mezclaba con las vísceras de lobos recién cazados. Majestad, el olor en el salón es insoportable, relata uno de los fragmentos recuperados de un escriba de la época. Licaón no parece escucharnos. Sus ojos están fijos en el plato, sus manos tiemblan. Dice que puede sentir cómo el calor del lobo le recorre los brazos. Ha dejado de comer pan, solo busca la carne cruda. Licaón no fue transformado por un rayo divino. Fue un proceso voluntario de degradación mental. Con el paso de los días, el rey dejó de usar sus ropas. Empezó a orinar en las esquinas de su palacio para marcar el lugar. Cuando sus consejeros intentaban hablar con él sobre asuntos de estado, Licaón respondía con chasquidos de dientes y gruñidos que le desgarraban las cuerdas vocales. Sus dedos se curvaron de forma permanente debido a la tensión muscular constante. Buscaba la fuerza del lobo, pero el resultado fue una pérdida total de control. Se volvió errático, atacando a sus propios sirvientes en los pasillos oscuros. Terminó huyendo a los bosques, no porque los dioses lo expulsaran, sino porque su mente ya no procesaba la arquitectura de una casa ni la estructura de una conversación. Se convirtió en un depredador atrapado en un cuerpo de hombre, una criatura que solo conocía el hambre y el ataque. El ritual de los Ulfhetnar, la piel de lobo, en los textos antiguos conocidos como las sagas dentro de la cosmogonía nórdica, se describe a hombres que entraban en combate sin armadura de metal. Vestían exclusivamente pieles de lobo. El término Ulfhetnar significa literalmente camisones de lobo. No eran simples soldados, eran sujetos que habían pasado por un proceso de inducción al estado depredador mediante el aislamiento en las profundidades del bosque nórdico. Individuo debía asesinar a un lobo alfa y, mientras el animal aún exhalaba su último aliento,
beber la sangre directamente de su cuello y envolverse en su piel cruda. No eran hombres peleando por honor, dice una crónica recuperada de un monasterio saqueado. Eran criaturas que no sentían el frío ni el acero. Vi a uno de ellos recibir una lanza en el costado y ni siquiera parpadeó. Continuó desgarrando la garganta de nuestro capitán con sus propios dientes. Sus ojos estaban inyectados en sangre y emitía un siseo constante, como si el aire le quemara al entrar en sus pulmones humanos. El testimonio de Olaf el Marcado. Existe un registro poco conocido de un sobreviviente de estas hermandades, un hombre llamado Olaf, que fue capturado y encadenado tras una incursión. Sus captores intentaron interrogarlo, pero lo que documentaron fue el colapso total de su identidad humana. ¿Por qué lo hiciste, Olaf? ¿Por qué mataste a tu propia sangre en la aldea?, le preguntó el jefe de la guardia. Olaf no miró al hombre. Sus dedos, permanentemente curvados como garras debido a la atrofia de los tendones por caminar apoyado en los nudillos, rascaban el suelo de piedra. Olaf murió en el bosque, respondió hablando con mucho trabajo. El que está aquí tiene hambre. La piel que llevo no es un abrigo, es mi espalda. Siento los latidos de cada persona en tu ejército como si fueran tambores. El olor de su miedo es lo único que me mantiene despierto. No hay dioses aquí, solo el hambre que me dio el lobo cuando acepté su nombre. Olaf presentaba la misma doble conciencia que Licaón. Describía cómo, durante los ataques de furia, su visión se volvía roja y perdía la noción del tiempo. Despertaba horas después, a kilómetros de distancia, con la boca llena de pelo y grasa, sin recordar a quién había matado. Había alcanzado la inmersión psicológica extrema. Su cerebro había reprogramado sus prioridades biológicas. Ya no necesitaba refugio, ni familia, ni ley. Solo necesitaba la caza. Esta cultura nórdica refuerza el patrón: el uso de pieles recién arrancadas, la ingesta de fluidos animales y el aislamiento para romper el lóbulo frontal. La teriantropía nórdica no era un mito de guerreros heroicos. Era la historia de hombres que sacrificaron su alma humana para convertirse en bestias salvajes, dejando atrás un rastro de violencia episódica y amnesia que la historia moderna apenas comienza a comprender como un fenómeno real. En la península de Yucatán, las crónicas coloniales de los frailes españoles documentaron casos similares que ellos llamaron posesiones demoníacas, pero que los nativos conocían como una transformación física y mental real. He leído testimonios de hombres que realizaban rituales nocturnos en cuevas profundas, lejos de la vigilancia de la iglesia. Estos sujetos se cubrían con pieles de jaguar o de pumas recién arrancadas, todavía húmedas por la sangre y la grasa del animal. Ingerían la sangre de la bestia y permanecían aislados en la oscuridad total durante días enteros, sin comer nada más. Un testimonio recuperado de un archivo en Mérida narra la historia de un hombre llamado Balaam, que justamente significa jaguar en lengua maya, que desapareció durante una semana en una de estas cuevas. Cuando sus hermanos fueron a buscarlo, lo encontraron en un rincón de la cavidad, completamente desnudo bajo la piel del animal, que ya empezaba a pudrirse sobre sus hombros. «Balaam, sal de ahí, tu mujer te busca», le gritaron. Balaam no respondió con palabras. Se movió con una agilidad que no correspondía a su peso. Saltó desde una roca alta y aterrizó en silencio sobre sus 4 extremidades. Su respiración era diferente, rítmica. Cuando le iluminaron la cara con una antorcha, notaron que sus pupilas estaban dilatadas hasta el borde del iris, a pesar de la luz. Sus hermanos relataron que no parpadeaba. Intentaron agarrarlo, pero Balaam emitió un sonido que les heló la sangre, un rugido gutural que parecía salir del fondo de sus pulmones, no de su garganta. Balaam regresó a la comunidad,
Pero ya no era Balaam. Su comportamiento era errático. Sufría ataques violentos ante cualquier movimiento brusco. Desarrolló una hipersensibilidad auditiva tan extrema que el simple sonido de una campana le causaba convulsiones y lo obligaba a morderse las manos hasta sangrar. Tenía episodios de amnesia donde desaparecía por las noches y regresaba al alba cubierto de lodo y vísceras de ganado, sin poder explicar qué había hecho. Había adoptado la forma más bestial del depredador, una inmersión psicológica tan profunda que su humanidad había sido borrada por el instinto de la bestia. Les repito, los sacerdotes lo declararon poseso. Los locales juraban que era un güey como se les denominaba a los brujos, pero lo único que es cierto es que Balaam ya era más bestia que humano. En Egipto, la situación era todavía más extrema y organizada. Figuras como Anubis, el dios con cabeza de chacal, no nacieron de la imaginación artística. Se originaron en órdenes sacerdotales que practicaban rituales de identificación total con animales carroñeros. Para estos hombres, el simbolismo no era suficiente. Buscaban la inmersión psicológica absoluta. Estos sacerdotes vivían en las necrópolis, rodeados de cadáveres y de los chacales que se alimentaban de ellos. Realizaban rituales horribles donde imitaban la forma de comer de los carroñeros, desgarrando la carne con los dientes y arrastrándose por el suelo polvoriento del desierto. De esta práctica nació un grupo específico, una secta de hombres que, mediante la invocación a entidades que ellos llamaban demonios de la arena, intentaban convertirse en hombres bestia definitivos. No querían ser dioses, querían ser los depredadores que no sienten miedo ni remordimiento. Los vimos en la noche de la luna nueva, dice un antiguo papiro traducido no hace muchos años. No eran hombres ni eran perros, se movían en manada. Sus cuerpos estaban marcados con cicatrices que imitaban el pelaje de los chacales. Cuando invocaban a los demonios, sus voces se convertían en aullidos que hacían que los perros reales huyeran de miedo. No buscaban el cielo, buscaban la carne de los muertos. Esta secta practicaba la mutilación facial para alargar sus facciones y se limaban los dientes hasta dejarlos en punta. Eran hombres que habían decidido que la moral y la razón humana eran debilidades que debían ser eliminadas a través de la violencia y la invocación de fuerzas primordiales. La constante en todos estos registros, sin importar la geografía o la época, es la misma. Hombres intentando invocar entidades asociadas a depredadores. No lo hacían para adorar a estas entidades desde la distancia. Lo hacían para incorporarlas a su propio ser. Buscaban la fuerza, la agilidad y la falta de empatía del animal para obtener una ventaja sobre sus semejantes. Los registros coinciden de forma aterradora en los efectos posteriores de estos rituales. Una vez que el proceso se iniciaba, no había vuelta atrás. Los sujetos presentaban alteraciones de conducta permanentes. Ya no podían vivir en sociedad porque el ruido, el orden y las normas humanas les resultaban insoportables. Se producía un aislamiento social absoluto. La violencia episódica era la norma. Cualquier estímulo externo podía activar una respuesta de ataque. Lo más inquietante es lo que los cronistas describen como una sensación persistente de doble conciencia. Los hombres sentían que su mente humana estaba atrapada dentro de una jaula, observando cómo sus cuerpos actuaban bajo el mando de una voluntad animal que no podían silenciar. Con el paso del tiempo, las sociedades modernas simplificaron este fenómeno. Era mucho más fácil para la Iglesia llamarlo maldición o posesión demoníaca. Era más reconfortante para los médicos del siglo XIX llamarlo locura o histeria. Atribuirlo a un castigo divino o a una enfermedad mental era una forma de evitar la aceptación de una verdad más perturbadora: que alguien había cruzado un límite mental y biológico
de forma voluntaria y que, una vez al otro lado, no había encontrado el camino de regreso. Siglos después de Licaón, de los guerreros lobo nórdicos, de las cuevas de Yucatán, de las sectas de Egipto, el término Therianthrope ha vuelto a aparecer. Según hilos de discusión enterrados en foros de la Deep Web, protegidos por cifrados y anonimato, el movimiento moderno no nació de la psicología ni de la cultura pop. Fue provocado. Los testimonios anónimos sugieren que, a finales de los años 90, se formaron pequeños grupos sectarios que operaban fuera del alcance público. Estos grupos no leían literatura fantástica. Estaban obsesionados con los rituales de las antiguas órdenes sacerdotales de Egipto que mencioné anteriormente. Su objetivo era replicar el proceso de inmersión psicológica y biológica de los adoradores de Anubis. No buscaban una conexión simbólica con el animal, sino una fusión consciente y total. Las discusiones en estos foros detallan prácticas de aislamiento prolongado en sótanos o zonas rurales, el consumo sistemático de sangre animal y el uso de sustancias químicas diseñadas para inducir estados de agresividad y despersonalización. Estos rituales buscaban invocar la entidad depredadora para que tomara el control del cuerpo humano. Los reportes de esas sesiones son crudos: colapsos mentales irreversibles, sujetos que se arrancaban la piel con las uñas y desapariciones que nunca fueron denunciadas a las autoridades por la naturaleza ilegal de las reuniones. La teoría que circula en estos círculos es que sin embargo, hay archivos que no se pueden borrar tan fácilmente. Existe un caso que nunca llegó a los grandes titulares y que se manejó con un hermetismo absoluto. Ocurrió a mediados de los años 90 en una zona rural del norte de Argentina. 5 adolescentes de entre 16 y 18 años comenzaron a mostrar un comportamiento inusual. No eran delincuentes, pero estaban obsesionados con el ocultismo y las teorías de la teriantropía oscura. Se reunían en una casa de campo abandonada, cerca de una zona de bosque espeso. Para ellos, esto no era un juego de rol. Hablaban con una seriedad aterradora sobre despertar lo salvaje y convertirse en algo que estuviera por encima de la debilidad humana. Leyendo fragmentos de las entrevistas realizadas a los compañeros de escuela de estos jóvenes en su momento, uno de los testigos, un adolescente que se negó a unirse al grupo, describió las reuniones de la siguiente manera: ellos no querían solo hablar de eso, querían hacerlo. Marcos, el que lideraba el grupo, decía que el cuerpo humano era una prisión y que dentro de nosotros había un cazador que estaba dormido porque la sociedad lo había domesticado. Empezaron a llevar libros apenas traducidos y revistas raras. Una vez vi que tenían velas negras y dibujos en el suelo que no eran estrellas, eran como marcas de garras. Me dijeron que si tenía miedo, que no volviera, porque pronto recibirían una marca y ya no serían los mismos. El grupo comenzó con lo que llamaban pruebas de invocación. Repetían frases en un latín mal traducido y realizaban pequeños sacrificios de animales de granja. Su meta era invocar una entidad vinculada al lobo. Durante semanas, los vecinos notaron que los jóvenes estaban más callados, más tensos. Sus miradas eran fijas y evitaban cualquier contacto social. Parecía una fantasía adolescente típica de la época, hasta que un viernes por la tarde, los 5 desaparecieron. 3 días después, el silencio de la zona rural se rompió cuando un campesino que buscaba ganado extraviado entró en una zona boscosa a 2 kilómetros de la casa abandonada. Lo que encontró allí fue una carnicería. Los cuerpos de 4 de los adolescentes estaban esparcidos en un claro del monte. La descripción del informe pericial inicial, que fue filtrado años después, es directa: ataque animal severo. Los cadáveres presentaban desgarramientos profundos en el cuello y el abdomen,
fracturas múltiples en las extremidades y signos evidentes de haber sido arrastrados con una fuerza desmedida. Lo que desconcertó a los peritos fue la falta de huellas consistentes. No había rastros de una jauría de perros salvajes o de pumas, que son los depredadores locales. No había marcas de neumáticos ni huellas de botas que indicaran la presencia de terceros. Tampoco se encontró ningún arma en la escena que pudiera haber causado tales heridas. Las heridas no eran cortes limpios de cuchillo, eran desgarros producidos por presión y tracción, como si algo los hubiera mordido y sacudido hasta romperlos. El caso se cerró en menos de 6 meses, con la conclusión oficial de ataque de fauna silvestre, a pesar de que los veterinarios locales insistieron en que ningún animal de la región cazaba de esa forma. Pero el detalle más inquietante fue el quinto integrante del grupo. No estaba entre los muertos. No había rastros de él en kilómetros a la redonda. Lo único que la policía encontró, cerca del sitio donde supuestamente habían realizado el ritual final, fue su ropa. Las prendas estaban rasgadas, pero no por un atacante externo. Las costuras de los pantalones y la camisa estaban reventadas desde dentro, como si el cuerpo que las vestía se hubiera expandido o retorcido con tal violencia que las fibras no pudieron resistir. No había sangre suficiente en la ropa para sugerir que el joven hubiera muerto allí mismo. Simplemente se había desvanecido. Durante las semanas posteriores al incidente, los familiares de los jóvenes fallecidos y del desaparecido informaron de sucesos extraños alrededor de sus propiedades. El padre del chico desaparecido dio un testimonio breve antes de mudarse de la provincia. No es que lo escuchemos gritar, es otra cosa. Por las noches, algo ronda el establo. No es un perro, porque mis perros se esconden debajo de la casa y tiemblan. Se escuchan pasos sobre la tierra seca y a veces un sonido que parece un resoplido muy cerca de las ventanas. Mis animales de granja han aparecido mutilados, pero no se comen la carne, solo los despedazan. Siento que él está ahí afuera, pero ya no quiero que entre. Lo que hay ahí afuera ya no es mi hijo. El caso nunca tuvo impacto mediático. Se manejó con un silencio administrativo sospechoso. Sin embargo, en las comunidades online dedicadas a la teriantropía oscura, el expediente de los jóvenes argentinos circula como una prueba de que ciertos rituales funcionan. La pregunta que los usuarios de estos foros se hacen es simple: ¿y si el ritual no falló? ¿Y si los 4 adolescentes muertos no fueron víctimas de un animal, sino del quinto integrante que logró despertar y los vio como presas? Hoy en día, el término Therian ha sido absorbido por la cultura de masas. Es ridiculizado en videos de burla, viralizado en plataformas de entretenimiento y convertido en una estética de disfraces y accesorios. Para la mayoría, es solo una fase de la adolescencia o una búsqueda de pertenencia en un mundo digital. Pero el paralelismo con los casos históricos y los incidentes de los 90 es difícil de ignorar. Los practicantes actuales describen una sensación de dualidad constante, un impulso instintivo que no pueden explicar y una identificación profunda que no es metafórica. Sienten que algo vive dentro de ellos, algo que no es humano. La teoría conspirativa que se maneja en los niveles más oscuros de la red sostiene que los rituales originales nunca desaparecieron. No se extinguieron con Licaón ni con los sacerdotes de Anubis. Se fragmentaron para sobrevivir. Se ocultaron en prácticas marginales, transmitidas de persona a persona en hilos de mensajes cifrados. Lo que hoy vemos como un juego de jóvenes que imitan animales podría ser la versión superficial, la capa externa de algo mucho más antiguo y peligroso que ha aprendido a pasar desapercibido bajo la apariencia de la ridiculez. Me pregunto cuántos de esos jóvenes que hoy dicen sentir la bestia
Son conscientes del riesgo que corren al intentar abrir esa puerta. Personas en todo el mundo aseguran sentir una identidad animal. Hay comunidades enteras que hablan de un despertar interior. Lo que antes era un ritual sangriento de supervivencia y poder, ahora se difunde como una tendencia estética o una búsqueda de identidad personal. Sin embargo, detrás de las publicaciones y los videos de conductas imitativas, el eco del pasado sigue presente. La historia nos dice que jugar con la frontera entre el hombre y la bestia nunca ha sido un acto inofensivo. La búsqueda del dominio siempre ha terminado en la pérdida del yo. En el transcurso de varias investigaciones, se ha encontrado que el fenómeno actual de Internet carece de la brutalidad física de los cráneos perforados del Paleolítico, pero comparte la misma semilla: la insatisfacción con la condición humana. La diferencia radica en que los antiguos sabían que estaban invocando algo destructivo. Los registros de Grecia detallan cómo los habitantes de las aldeas cercanas al monte Licaón vivían en un estado de terror constante, no por los lobos, sino por los hombres que jugaban a ser lobos. «No entres en el bosque después del atardecer», decía una advertencia grabada en una piedra de camino a Arcadia. Allí habitan los que ya no tienen nombre, los que olvidaron. En las regiones de Yucatán, los testimonios de los frailes también mencionan que las familias de los hombres que se convertían en animales a menudo terminaban abandonándolos en la selva. No era por falta de amor, sino por miedo. Un hombre que ha pasado días en una cueva cubierto de sangre animal y que ya no reconoce a sus hijos es un peligro latente. El aislamiento era la única forma de proteger a la comunidad de la violencia episódica que estos sujetos manifestaban. Por otro lado, la secta de Anubis en Egipto representaba un peligro más coordinado. No eran individuos aislados perdiendo la razón, sino un grupo organizado que utilizaba la invocación de entidades para ejercer poder sobre la población. Se decía que los sacerdotes chacal podían oler el miedo y que utilizaban esa hipersensibilidad para identificar a quienes se oponían a sus rituales. La inmersión psicológica extrema los convertía en herramientas de terror perfectas. No se les podía razonar, no se les podía sobornar. Solo entendían el lenguaje de la jerarquía depredadora. Es fundamental entender que ninguno de estos casos históricos buscaba una armonía con la naturaleza. La teriantropía no era ecologismo, era una búsqueda de armamento biológico y psicológico. El hombre bestia era el guerrero definitivo, el cazador que no se cansa, el vigilante que no duerme. Pero el precio de esa ventaja era la destrucción de la psique humana. Los registros muestran que la doble conciencia terminaba siempre en el colapso de la parte humana. El hombre terminaba siendo un espectador mudo de su propia ferocidad. Hoy, cuando veo las tendencias en Internet y escucho a jóvenes hablar de su identidad animal como algo espiritual, no puedo evitar pensar en los cráneos del Paleolítico con sus marcas de cicatrización. Pienso en Licaón gruñendo en la oscuridad de su palacio de mármol. Pienso en Balaam saltando desde las rocas de una cueva en Yucatán. La historia documental es clara. El término terianthrope está escrito con sangre y marcado por la pérdida de la razón. No es un despertar, es una regresión hacia un estado que la humanidad tardó milenios en superar, y del cual, según los antiguos registros, muy pocos han logrado regresar con su humanidad intacta. La teriantropía es el recordatorio constante de que debajo de nuestra civilización, de nuestra tecnología y de nuestras leyes, persiste un impulso atávico de volver a la bestia. Algunos lo llaman identidad, otros lo llamaron maldición, pero para aquellos que lo vivieron en la antigüedad, fue simplemente la elección de dejar de ser hombres para convertirse en algo que la tierra todavía recuerda con temor. La frontera entre nosotros y ellos es una línea delgada que se cruza con un ritual, con una ingesta de sangre
o con un colapso mental. Y una vez que la bestia se incorpora, el hombre simplemente deja de existir.